Lo saludo al concejal, expresidente del Consejo Municipal, Raúl Lalo Bonino. ¿Cómo anda, Bonino? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Un placer charlar nuevamente. Hacía mucho que no charlábamos. En lo personal, con su familia, ¿cómo la viene llevando con esto de la cuarentena? Más allá que usted puede movilizarse por su condición de concejal. Pero ¿qué análisis hace? Bueno, la verdad es que al principio ha sido bastante difícil, ¿no? Mis padres ya son mayores, también obviamente con sus problemas de salud, con lo cual uno no quería comprometer la salud de ellos a la hora de realizar la visita, con lo cual no los vi por mucho tiempo, por ahí alguna cruzada de lejos, algún saludo, o telefónicamente o vía Zoom, como la mayoría de todos. Y también me costó mucho mi hijo no lo vi por mucho tiempo, él vive con sus abuelos también eh, que son mayores, bueno, con todas las comorbilidades, como le dicen, y las problemáticas que agravan un posible contagio en el caso de darse así. Con lo cual, respetando todas esas cuestiones, la verdad que al principio el encierro fue difícil, después, bueno, nosotros como trabajando en el Consejo nos mantuvimos bastante activos, si bien al principio desde el domicilio, después ya de manera presencial con todos los cuidados correspondientes y después obviamente activando ya lo que tenía que ver con las reuniones en el Consejo. Pero básicamente la vida se atuvo a todo lo que tuvo, a lo que tenía que ver con COVID, con dengue también, y bueno, tratar de dar una mano al Ejecutivo y obviamente al resto de los concejales en todo lo que podíamos dar a la ciudad, ¿no? Lalo, ¿qué análisis haces así sintéticamente de la marcha de este coronavirus, COVID-19, como se dice, a nivel local, provincial y nacional? Bueno, a ver, creo que el hecho de la marcha tiene que ver con un hecho dentro de un proceso que se ha venido dando a lo largo de este año, de diciembre, o de, digamos, ya que se fue conformando desde el año pasado, en donde claramente hay un sector de la población que no se ve contento con su representatividad política hacia para con el gobierno, que se sumó obviamente a una cuestión de salud, a una cuarentena, a una extensión de esta cuarentena, a un descontento económico producto de esta cuarentena también y obviamente de malestares económicos generados anteriormente, que se han dado también y que se han sumado a la vez a acciones o errores que el gobierno nacional ha tenido o que este sector así lo siente. Esto creo que está generando un caldo de cultivo en un sector de la población que anteriormente no se movilizaba tanto y que descubrió en la movilización una manera de manifestarse que la siente propia o que la siente nueva y que la siente como una manera de poder llevar adelante sus reclamos, sintiendo a la vez que no se encuentra representada por ningún sector político, llámese, de la oposición. Y esto ya obviamente conlleva a una problemática, ¿no? Que tiene que ver con la representación política, con el fracaso de la política a la hora de representar. No es propio de la Argentina, creo que también esto se ha dado cuando uno analiza las manifestaciones sociales que se dieron en Chile, por ejemplo, antes de la pandemia, uno encuentra que hay una manifestación de un descontento social en donde los referentes políticos de la oposición no podían canalizar una problemática en sí o no podían lograr la representación de la manifestación. Bueno, creo que esto también se da en Argentina, sumado obviamente a este descontento ante una cierta cantidad de errores por parte del gobierno nacional, que expresa una manera de gobierno con la cual muchos no se sienten contentos, conformes, y no se sienten obviamente dentro de los canales de la democracia que pretendían representar, ¿no? Lalo, seguramente mañana el presidente, después de una charla con Larreta y con Kicillof, se dice volvería a fase uno, la quieren ahí cambiar un poquito, dibujar para que no diga fase uno en el AMBA. Los últimos números de infectados en la provincia de Santa Fe preocupan. ¿A vos te parece que hay margen, más allá del tema médico, ¿no? Más allá del tema médico, ¿hay margen para retroceder después de casi 100 días, 90 y pico días? ¿Cómo está la gente en ese aspecto? Yo, a ver, hacer futurología es complicado, ¿no? Pero uno puede ir palpando este humor social
que tal vez el gobierno nacional lo quiso medir con el ciberpatrullaje, pero uno lo va palpando en las conversaciones que tiene con los más allegados, con aquellos que se vinculan a la parte comercial, con aquellos que se vinculan con el sector, por ejemplo, gastronómico, hotelero, con el industrial, en donde ven que no pueden llegar a los niveles de ventas mínimos como para cubrir los costos, y uno imagina un escenario difícil, ¿no?, de regreso a fase 1, por las cuestiones económicas, por el cansancio producto de la cuarentena ya vivida, por las cuestiones sociales, por este sentimiento y esta pérdida de miedo, si se quiere, a un enemigo externo, que era este bichito, este famoso bichito, como decía el presidente, que vino a sacudirnos el mundo a todos. Esta pérdida de miedo creo que ha ido generando una capacidad de poca acatación de las políticas que se puedan llevar adelante, con lo cual lo veo complicado, lo veo difícil. El otro día hoy precisamente estaba viendo una localidad de la provincia de Buenos Aires, en Wilde precisamente, en donde los comerciantes echaron a patadas, algunos, a los inspectores del municipio que iban a clausurarlos porque no estaban cumpliendo con la legislación. Y esto se puede replicar en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Más cuando uno analiza el envalentonamiento que se ha ido generando después de marchas como la que se dieron este 20 de junio pasado, ¿no? Entonces veo un escenario muy complicado en este sentido, y un descontento con una clase política que parecería sentirse lejana a lo que está viviendo la sociedad en general, que no llega a fin de mes, que no puede cubrir los costos, que le prometen un montón de ayudas desde los diferentes estamentos gubernamentales y no le llega. Con lo cual esto ha generado casi una tormenta perfecta si no se sabe medir con empatía, con inteligencia, dejando lo ideológico de lado, que creo que esto es muy importante a la hora de que el presidente, por el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del mismo gobernador Omar Perotti, creo que deben desideologizar cada una de las acciones que vayan a tomar adelante, que vayan a tomar, porque si no va a generar, creo, una respuesta contradictoria o contrapuesta, y esto, la verdad es que en un ambiente como el que se está dando, podría generar muchas problemáticas, ¿no? Lalo, y el tema económico, porque los números, el otro día charlaba el viernes con Iván Acosta, el director ejecutivo del centro comercial, los números de FESECO son muy duros, preocupa mucho, de CAME, de la Unión Industrial Argentina. El tema ahora, dicen que la mayoría de las empresas no van a poder pagar salarios, y no es una decisión, dice, de no querer, no van a poder. Vos venís de una familia de comerciantes que siempre la han peleado. ¿Cómo ves el tema económico? A nivel nacional se hablan de 15.000, 20.000 empresas, muchas. El número a mí por lo menos me asusta. ¿Cómo lo ves en Rafaela? No, a ver, creo en el mismo sentido se viene dando, más allá de que en Buenos Aires está mucho más complicado, aquí el tendal de la cuarentena vivida es una realidad. Hay muchos comercios que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar las estructuras, que no pueden pagar los alquileres. De hecho, en nuestra ciudad ya empezamos a ver locales que se empiezan a vaciar, que no pueden renovar el contrato, que la vienen peleando con los propietarios para ver si pueden o no pagar algunos meses o empezar a pagar partecitas. Vemos que hay ayudas, como te decía antes, del gobierno que no llegan, sobre todo porque ahora, con la gran crisis que está sufriendo el Estado, van a focalizar las ayudas en las grandes áreas y en los sectores que más tiempo estuvieron cerrados, con lo cual a nosotros nos dejaría en el medio, que no podríamos estar como sector comercial y como sector industrial, no podríamos estar beneficiándonos como ciudad de estas ayudas. Creo que va a ser preocupante los meses que vivamos ahora en adelante, porque recordemos también que hoy en día hay una normativa que prohíbe el deslindarse de las relaciones laborales, ¿no? O finalizar algún tipo de relación laboral, con lo cual hay muchos comerciantes que están tratando de respetar esto, y terminada esta parte o se van a desvincular de sus empleados o directamente van a bajar las persianas.
y estos son realidades de nuestras localidades que la verdad es que no hay una propuesta concreta que se anime o que demuestre que se puede atravesar esto sin ningún problema. No tenemos el caso de otras economías, llámese en Europa o mismo en Latinoamérica, en donde contaban con grandes reservas como para poder hacer frente a esto, como para poder apuntalar a la economía formal, a la economía informal, al pequeño y al gran industrial, que son los que también tienen mucha masa salarial, y esto obviamente nos posiciona de una manera mucho más complicada, no haciendo atribución a un gobierno propio. Recordemos que la crisis económica ya viene del gobierno anterior, los problemas vienen del gobierno anterior, y parece que el tiro de gracia lo ha dado esta pandemia y con su consecuente cuarentena. Y nuestra ciudad, lamentablemente, más allá de todas las benevolencias o todas las cuestiones que tienen a favor en su parte comercial y en su parte industrial, no va a ser la excepción de vivir estas cuestiones. Con lo cual, creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, los nombro a estos dos porque son los que mayor capacidad tienen de generar un respaldo a la hora de vivir malos momentos, van a tener que estar muy atinados, como te decía antes, con mucha empatía, con mucha inteligencia y sobre todo con mucha billetera para poder respaldar a aquellos que ya no van a poder seguir adelante y que uno ve que hasta ahora las respuestas son pocas, ¿no? Porque recordemos que en algunos casos 100 días recibiendo una ayuda del gobierno de tan solo 10.000 pesos, porque no han podido cobrar, por ejemplo, la segunda ayuda de la IFE, ¿quién vive con 10.000 pesos durante 100 No, días? nadie. Entonces, bueno, creo que acá hay que replantear primero la estructura del Estado también, para poder sostener a una sociedad que durante mucho tiempo la sociedad vino sosteniendo el Estado. Hoy en día el Estado va a tener que salir en auxilio. Lalo, Sí, perdón, hablando cierro hablando del esto. gobierno anterior, Sí. ¿qué opinión tenés sobre esta denuncia, grave, gravísima denuncia sobre el expresidente Macri y, bueno, y otros funcionarios sobre las escuchas o espías ilegales, ¿no? En alguien que dijo, bueno, vengo a la política, llego a la política para cambiar todo. ¿De comprobarse esto sería muy grave o vos crees que es político, como la mayoría de las situaciones, lamentablemente, que se dan en nuestro país cuando cambia un gobierno, cuando cambia un color político? A ver, por haber estudiado algo vinculado con esto y estudiar relaciones internacionales, uno se da cuenta que a lo largo de la historia los servicios secretos de inteligencia han tenido una participación muy fuerte en la política. En el caso de haberse llegado a utilizar la herramienta de manera ilegal, porque obviamente si interviene un juez es legal, si se ha llegado a utilizar de manera ilegal, creo que tienen que intervenir la justicia y establecer las penas que correspondan a quienes correspondan. Si es llegado el caso de que Macri o quienes también trabajaron en sus funciones se demuestra que han hecho esto, bueno, me generará mucha decepción, pero la justicia tiene que ser para todos. Ahora, cuando uno analiza la historia y uno empieza a investigar sobre la utilización de los servicios de inteligencia para el beneficio político, se da cuenta de que todos los gobiernos a lo largo de la historia lo han hecho. Esto no justifica que se haga, pero simplemente hay que entender que es un uso y costumbre de la política, valga la redundancia. Pero creo que debe ser juzgado de la manera en que todos los gobiernos deben ser juzgados cuando van en contra de la legalidad establecida desde nuestra Constitución hasta las leyes que por abajo le siguen. Y en lo que tiene que ver con la causa, bueno, habría que ver en qué se constituye. Muchos de los funcionarios del gobierno nacional y mismos integrantes del partido político al cual pertenezco, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, se han constituido en querellates para conocer la causa, y en muchos casos han dicho que las causas son berretas. Incluso la palabra textual de Horacio Rodríguez Larreta había sido esa. Patricia Bullrich mismo lo comentó. Bueno, habría que ver que se lleve adelante esto, que se investigue, pero no solo que se investigue el gobierno anterior, sino los anteriores, ¿no? De la cual nosotros tenemos también una vicepresidenta que está investigada por la justicia y que tampoco se sabe nada al respecto de cuáles son los resultados de su causa. Pero bueno, una causa no tiene que tapar la otra, todas tienen que ser investigadas, todas tienen que tener su sentencia, y más allá de quién sea el culpable de las cosas,
si tienen que ir presos, que vayan presos. Lalo, me queda poco tiempo, pero en un minuto, tu opinión, tu análisis, tu parecer sobre la intervención, pareciera que sería eso, o expropiación, depende de los días cuando se le hace alguna nota al presidente de Vicentín. A ver, nosotros nos metimos en la temática por una cuestión de defender todos los procesos establecidos por la Constitución Nacional. Nosotros no entramos en ninguna defensa de una empresa en particular, sino en la defensa de la propiedad privada, la defensa de los justos procesos, la defensa del federalismo, porque recordemos que aquí hay un juez de una causa en la provincia de Santa Fe, que es un estado autónomo, porque así el federalismo lo establece, y en donde tuvimos un presidente que por un decreto y ajustándose de mala manera a una ley de Jorge Rafael Videla, decide intervenir en una empresa. Bueno, esto es lo que nosotros repudiamos, lo que nosotros rechazamos, lo que tildamos de ilegal e inconstitucional. Ahora, si después se decide, mediante las herramientas tradicionales, como ser la presentación de una ley en el Congreso, en donde se declara la utilidad pública, y así se decide en un debate abierto y justo, bueno, hay que respetar las reglas de la democracia. Nosotros en el mismo Consejo de Rafaela decidimos la declaración de utilidad pública de los ex almacenes Ripamonti y presentamos un proyecto de ley de expropiación a la provincia de Santa Fe. Esto fue convertido en ley y así está. Hoy en día no se cuentan con los recursos para poder expropiar, pero nosotros también hemos utilizado esa herramienta. Con lo cual, la herramienta de expropiación no es ni mala ni buena. Simplemente lo que hay que respetar son los debidos procesos en lo que digamos, vuelve a construir o a reparar o a proteger los pilares fundamentales de la democracia, ¿no? Es interesante lo que decís, Lalo. Gracias por este contacto. La última, ¿va a ser candidato o no el año que viene? No, la verdad es que es un tema que ya se viene conversando en muchos ámbitos. Usted me está diciendo que no va a ser candidato. No, porque al igual que Hugo Menossi, y esto lo he repetido varias veces, nos prometimos y prometimos que íbamos a hacer 2 mandatos y dábamos un pasito al costado, ya sea para participar de otros roles o volver a la privada. Bueno, en el caso de Hugo, está participando en la provincia y bueno, y en su actividad privada. En mi caso veremos, pero no voy a seguir como concejal porque creo que hay que dejarle el espacio a gente nueva, con energías nuevas y con visiones nuevas, ¿no? ¿Mauricio Vaso? ¿El Veremos. elegido? Veremos, puede ser. O sea, por lo que usted dice, Pascual tampoco va a querer reelegir. La verdad es que no lo hemos charlado en profundidad con ella, pero creo que Mauricio sería un excelente candidato, así lo ha demostrado en las últimas elecciones, en donde pudo participar por primera vez, y creo que tiene mucho para dar a esta ciudad, más allá de sus capacidades, su personalidad así lo demuestra, creo que contaría con todo el apoyo por lo menos de nuestro espacio. Bueno, gracias por tu honestidad, porque cuando uno le pregunta esto a algún político, te empiezan a gambetear. Hoy nació Messi, un día como hoy, ¿no? Un día como hoy nació Juan Román Riquelme, y te dicen, no es momento. Se lo pregunté a Zagardoy hace 20 días, no es momento, estamos enfocados en otra cosa. Bueno, gracias por su honestidad. Sergio, te voy a decir la verdad, en muchos lugares la campaña ya largó. Sí, seguro. Y hace varios días, te estoy diciendo, en plena en plena cuarentena la campaña ya largó. Con lo cual, quien niega esto, un poquito te está macaneando. Así es, más Zagardoy que quiere ser reelecta junto con Biotti. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Gracias y Dios mediante nos veremos mañana en el Consejo, que hay sesión a partir de las 9. Gracias, Lalo. Un abrazo grande. Lalo Bonino, bueno, con declaraciones importantes. No voy a ser candidato y Mauricio Vaso podría ser el mejor, casi dijo. Pausa.